En 2014, un trabajador rural en la Patagonia Argentina encontró algo en el suelo que no supo identificar. Era un hueso, pero no el hueso de ningún animal que hubiera visto antes. Era tan grande que en un primer momento pensó que era una roca extraña. Llamó a un paleontólogo. El paleontólogo fue al lugar, lo vio y según sus propias palabras se quedó sin habla. Lo que ese trabajador había encontrado sin buscarlo, sin equipo especializado, sin financiación de ninguna universidad ni institución científica, era el fémur de un animal que vivió hace 100 millones de años. Un fémur de 2 metros y 40 centímetros de longitud. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, ese único hueso, solo uno de los muchos que conformaban el esqueleto de ese animal, era más alto que la mayoría de los seres humanos adultos. El animal al que pertenecía ese fémur es el Patagotitan majorum y es, según la evidencia científica disponible hoy, el animal más grande que ha caminado jamás sobre la superficie de este planeta. No el más grande que ha existido, el más grande que ha puesto una pata sobre tierra firme, con un peso estimado de entre 69 y 77 toneladas y una longitud de más de 37 metros de punta a punta. Este titanosaurio patagónico supera en masa a cualquier otro animal terrestre conocido, incluyendo todos los dinosaurios, todos los mamíferos prehistóricos y cualquier criatura que haya intentado moverse sobre suelo firme en los 4.000 millones de años de historia de la vida en este planeta. Y sin embargo, si le preguntas a alguien en la calle que te nombre al animal más grande que ha existido, Laria te dirá la ballena azul. Si le insistes y preguntas por animales terrestres, te dirá el T-Rex. O quizás el Brachiosaurus si ha visto Jurassic Park recientemente. Casi nadie dirá Patagotitan, casi nadie lo conoce. Y eso, que en sí mismo es ya un dato fascinante sobre cómo funciona la cultura popular. Es exactamente el punto de partida de la historia que vamos a contar hoy. ¿Por qué el animal más grande que ha pisado la Tierra es prácticamente desconocido para el público general? ¿Qué sabemos realmente de él? ¿Cómo vivía? ¿Cómo crecía? ¿Cómo cazaban los depredadores que convivían con él? ¿Cómo murió? Y sobre todo, ¿qué nos dice la existencia de un animal de 70 toneladas sobre los límites de lo que la biología puede construir? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Y te garantizo que cuando termines este vídeo, el Patagotitan va a ocupar en tu cabeza el lugar que merece. Antes de que viajemos 100 millones de años atrás al sur de lo que hoy es Argentina, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso, para ir más allá del rugido y contarte lo que la paleontología moderna ha descubierto de verdad. Dale al botón de suscripción, activa la campanita. Y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, vamos a conocer al más grande. La historia del Patagotitan empieza de la manera más inesperada posible. No en un laboratorio universitario, no con una expedición científica financiada por una institución de prestigio. Empieza con un hombre llamado Aurelio Hernández, un empleado de la estancia La Flecha, una gran propiedad agrícola en el departamento de Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. En 2014, Hernández estaba trabajando en los campos cuando notó algo que sobresalía del suelo en una zona de badlands erosionadas. Los badlands patagónicos son paisajes áridos y desnudos, donde la erosión constante del viento y la lluvia va descubriendo lentamente los estratos rocosos que llevan millones de años sepultados. Es una región inhóspita y hermosa a partes iguales, y es también uno de los yacimientos paleontológicos más ricos del mundo, aunque la mayor parte de ese potencial todavía está esperando ser descubierto bajo toneladas de roca. Hernández conocía el terreno, llevaba años trabajando en esa tierra, y sabía que lo que había encontrado no era una roca normal. La forma era demasiado regular, la textura era diferente. Llamó a los paleontólogos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, el museo de referencia para la paleontología patagónica. Y cuando el equipo llegó al lugar y vio lo que había, supieron de inmediato que estaban ante algo extraordinario. Lo que encontraron fue un fémur, el hueso del muslo, de 2 metros y 40 centímetros de longitud. Un solo hueso, un fragmento de un único individuo. Y cuando empezaron a excavar con cuidado alrededor de esa primera pieza, aparecieron más y más y más.
Durante las semanas y meses siguientes, el equipo del museo, liderado por el paleontólogo José Luis Carballido y en colaboración con Diego Paul, fue desenterrando lo que resultó ser no uno, sino varios individuos de una especie gigantesca que nadie había descrito antes. En total, los yacimientos de la Flecha proporcionaron restos de al menos 6 individuos distintos de la misma especie. 144 fragmentos óseos en conjunto, incluyendo vértebras dorsales, costillas, huesos de la cintura escapular y pélvica y las extremidades. No es un esqueleto completo, pero en términos de lo que la paleontología de los grandes saurópodos suele encontrar, es una cantidad de material extraordinariamente abundante. Los saurópodos gigantes son animales difíciles de fosilizar de manera completa, precisamente por su tamaño. Sus huesos son tan grandes y pesados que los procesos de fosilización tienden a destruirlos o dispersarlos antes de que puedan preservarse. El proceso de excavación fue colosal en sí mismo. Algunos de los huesos eran tan pesados que necesitaban maquinaria especializada para moverlos. Los fémures, que se convirtieron en el símbolo mediático del descubrimiento, pesaban cada uno varios cientos de kilogramos y requerían grúas para ser extraídos del terreno sin dañarlos. El trabajo de preparación en el laboratorio, donde los fósiles se limpian de la roca que los rodea con herramientas de precisión, duró meses adicionales. No fue hasta 2017 que la descripción científica formal del animal fue publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B. El nombre que le dieron tiene una doble carga de significado que vale la pena detenerse a apreciar. Patagotitan, el titán de la Patagonia. Majorum, en honor a la familia Mayo, los propietarios de la estancia La Flecha, que facilitaron los trabajos de excavación y que llevan generaciones conviviendo con un tesoro paleontológico en sus tierras sin saberlo del todo. Es un nombre que honra tanto al lugar como a las personas que hicieron posible el descubrimiento, y es perfectamente apropiado para el animal más grande que ha pisado este planeta. Bien, hablemos de tamaño, porque hay que hacerlo. No podemos contar la historia del Patagotitan sin detenernos en las cifras, aunque las cifras solas sean insuficientes para transmitir lo que significan. Los números, cuando hablan de escalas que ningún ser humano ha experimentado directamente, se convierten en abstracciones vacías a menos que los ancles a referencias concretas. Así que vamos a intentarlo. Longitud total estimada, entre 37 y 40 metros de punta a punta. 37 metros. La pista de atletismo estándar tiene 400 metros de circunferencia, lo que significa que la recta de 100 metros tiene exactamente 100 metros. Me coloca 3 patagotitanes uno detrás de otro y llenas esa recta de 100 metros. Un solo individuo adulto medía aproximadamente lo mismo que 4 autobuses urbanos colocados en fila. Lo mismo que un avión comercial de pasajeros de fuselaje estrecho como el Boeing 737, que mide entre 33 y 43 metros según la variante. Peso estimado, entre 69 y 77 toneladas. 77 toneladas en el extremo superior. Para poner eso en perspectiva, un elefante africano adulto macho, el animal terrestre más pesado que existe hoy, pesa entre 5 y 7 toneladas. 77 toneladas equivalen a entre 11 y 15 elefantes africanos adultos. A más de 8 Tyrannosaurus Rex adultos de gran tamaño apilados sobre la misma báscula. A 4 ballenas jorobadas completas. Si tuvieras la forma de pesarlas en tierra firme. Este era el peso de un animal que caminaba, que se movía, que necesitaba comida, agua y oxígeno para sostener ese metabolismo. Altura en la cadera, aproximadamente 6 metros. No en la cabeza, en la cadera, el punto más bajo del lomo. Esto significa que la barriga del Patagotitan estaba a la altura del techo de una habitación estándar de 2,5 metros y su lomo superaba ampliamente la altura de cualquier edificio de una planta. Si pusieras a un Patagotitan en una calle moderna, sus patas traseras ocuparían prácticamente todo el ancho de un carril de tráfico. Sus pisadas habrían hundido el asfalto, el cuello. Se estima que podía alcanzar entre 12 y 15 metros de longitud. 15 metros. La longitud de un autobús articulado completo. Donde ese cuello podría haberse extendido horizontalmente a lo largo de una calle estrecha de un extremo al otro, o haberse elevado verticalmente hasta rozar los techos de un edificio de 4 o 5 plantas.
No hay evidencia de que el Patagotitan pudiera elevar el cuello en vertical, como a veces se muestra en las ilustraciones populares. La biomecánica de los grandes titanosaurios sugiere que el cuello se proyectaba principalmente hacia adelante y en ángulos moderados, lo que les permitía barrer amplias áreas de vegetación sin moverse demasiado. Una estrategia de máxima eficiencia energética para un animal que necesitaba comer cantidades astronómicas de comida cada día. Y el fémur, 2 metros y 40 centímetros. Ese único hueso que Aurelio Hernández encontró asomando del suelo patagónico y que no supo identificar en un primer momento. Si ese hueso estuviera de pie, te llegaría a la barbilla. Si fueras un niño, te llegaría por encima de la cabeza. Es un solo hueso. El animal tenía más de 200. Ahora bien, hay algo importante que aclarar sobre estas cifras. Las estimaciones de tamaño y peso de los dinosaurios gigantes están basadas en comparaciones con el material fósil disponible, y ese material nunca es el esqueleto completo. En el caso del Patagotitan, los científicos tienen una cantidad muy buena de material, especialmente de las extremidades y las vértebras. Pero las estimaciones de peso son especialmente difíciles de hacer con precisión porque dependen de asumir la densidad y el volumen de tejidos blandos que no se fosilizan. Distintos métodos de estimación producen resultados distintos. La cifra de 77 toneladas es el extremo superior de las estimaciones. Otras metodologías sitúan el peso en torno a 69 toneladas. En cualquier caso, estamos hablando de un animal que supera en masa a cualquier otro animal terrestre conocido. Y la diferencia con el segundo puesto no es marginal. Para entender al Patagotitan, necesitamos entender el linaje al que pertenece, los titanosaurios. El nombre lo dice todo, titanes, el grupo de saurópodos que durante el Cretácico se convirtió en el más diverso y exitoso de todos los dinosaurios de cuello largo, con especies en todos los continentes del mundo, incluyendo la Antártida. Los saurópodos, el grupo más amplio al que pertenecen los titanosaurios, son dinosaurios herbívoros cuadrúpedos con cuellos extremadamente largos, colas también largas y cabezas relativamente pequeñas en proporción al resto del cuerpo. Aparecieron en el Triásico tardío como animales de tamaño modesto y comenzaron a crecer durante el Jurásico hasta alcanzar los tamaños que los hacen famosos: el Diplodocus, el Brachiosaurus, el Apatosaurus. Pero el gigantismo real, el que supera todos los límites anteriores, llegó con los titanosaurios del Cretácico. Los titanosaurios forman el grupo de saurópodos más diverso de la historia. Se conocen más de 100 géneros distintos, con representantes en todos los continentes. Algunos eran animales de tamaño relativamente modesto, entre 10 y 15 toneladas, comparables en masa a los mayores elefantes actuales. Pero en el extremo superior del espectro se encuentran los gigantes absolutos: el Argentinosaurus, el Dreadnoughtus, el Puertasaurus, el Alamosaurus y sobre todos ellos el Patagotitan. La clave del éxito de los titanosaurios, lo que les permitió diversificarse y colonizar todos los continentes durante el Cretácico, fue precisamente su adaptabilidad. Mientras que los grandes saurópodos del Jurásico, como el Diplodocus y el Brachiosaurus, estaban relativamente especializados en tipos concretos de vegetación y hábitats, los titanosaurios mostraron una flexibilidad ecológica mucho mayor. Podían explotar vegetación de diferentes alturas, desde plantas bajas y rastreras hasta la copa de los árboles. Vivían en ecosistemas de bosque denso, en llanuras abiertas y en zonas ribereñas, y su tamaño mismo, que de entrada parecería una limitación, se convirtió en una ventaja estratégica de primer orden. ¿Cómo puede ser el tamaño gigantesco una ventaja? La respuesta tiene varias dimensiones. Primera, la defensa. Un titanosaurio adulto de 70 toneladas no tiene depredador natural. Ningún carnívoro conocido del Cretácico habría podido matar a un Patagotitan adulto y sano mediante un ataque directo. El tamaño era en sí mismo una armadura. Segunda, la eficiencia digestiva. Los animales muy grandes tienen una relación superficie-volumen muy favorable para la fermentación intestinal. Sus intestinos enormes les permiten extraer nutrientes de vegetación de baja calidad, con una eficiencia que animales más pequeños no pueden igualar. Un animal pequeño necesita comida de alta calidad. Un titanosaurio gigante podía sobrevivir comiendo cualquier cosa verde que encontrara en suficiente cantidad. Tercera, la termorregulación. Los animales muy grandes pierden calor corporal muy lentamente.
En climas cálidos como el Cretácico, esto significaba que los titanosaurios eran esencialmente homeotérmicos por inercia térmica, es decir, mantenían una temperatura corporal relativamente estable simplemente por su tamaño, sin necesidad de invertir energía activa en regular su temperatura. Pero los titanosaurios no llegaron a ser gigantes de la noche a la mañana. El gigantismo de los titanosaurios fue un proceso evolutivo gradual que se aceleró durante el Cretácico temprano y medio, impulsado por la coevolución con las plantas que comían y los depredadores que intentaban cazarlos. Y entender esa coevolución es esencial para entender por qué existe un animal de 70 toneladas en la historia de la vida. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante. Porque un animal de 70 toneladas no es simplemente un animal normal multiplicado por un factor de tamaño. Es un sistema biológico completamente diferente, con problemas de ingeniería completamente diferentes, que requiere soluciones evolutivas completamente diferentes a las que conocemos en cualquier animal vivo hoy. Empecemos con el problema más fundamental, la estructura. ¿Cómo soportas el peso de 70 toneladas con 4 patas? La respuesta del Patagotitan y de todos los grandes titanosaurios fue desarrollar un sistema esquelético que combina resistencia máxima con peso mínimo. Sus huesos, especialmente las vértebras, estaban fuertemente neumatizados, llenos de cámaras de aire internas conectadas al sistema respiratorio, igual que los huesos de las aves modernas, pero llevado a una escala mucho mayor. Y una vértebra dorsal del Patagotitan podía medir más de 1 metro de altura y tener paredes óseas externas de apenas unos centímetros de grosor, con una estructura interna de cavidades de aire que reducía drásticamente su peso, sin comprometer significativamente su resistencia a la compresión. Las extremidades eran columnas de soporte masivas, con articulaciones diseñadas para resistir cargas verticales enormes. Los pies eran anchos y acolchados con tejido fibroso, como los pies de los elefantes modernos, pero a escala muy superior, distribuyendo el peso del animal sobre una superficie mayor y reduciendo la presión por unidad de área sobre el suelo. Sin esa adaptación, cada pisada del Patagotitan habría hundido el suelo varios centímetros, lo que habría convertido cualquier desplazamiento en un consumo energético extraordinario. Luego está el problema del corazón. Para bombear sangre hasta la cabeza de un animal con el cuello proyectado horizontalmente a 15 metros de distancia del corazón, la presión arterial necesaria es enorme. Los estudios biomecánicos sobre la circulación de los grandes saurópodos sugieren que su corazón era notablemente más eficiente que el de cualquier vertebrado vivo hoy, con una arquitectura de 4 cámaras similar a la de los mamíferos y las aves, que permite mantener una presión arterial alta, sin el riesgo de daño pulmonar que ese nivel de presión causaría en un sistema de 3 cámaras como el de los cocodrilos. El corazón del Patagotitan, según las estimaciones basadas en la biomecánica, podría haber pesado entre 200 y 300 kilogramos. Solo el corazón. La respiración planteaba otro conjunto de problemas fascinantes. El sistema pulmonar de los saurópodos, inferido a partir de sus parientes vivos, las aves, era un sistema de flujo de aire unidireccional extremadamente eficiente, muy superior al sistema de inhalación-exhalación convencional de los mamíferos. El aire fresco nunca se mezclaba con el aire viciado, lo que maximizaba la extracción de oxígeno en cada ciclo respiratorio. Esto era esencial para un animal que necesitaba suministrar oxígeno a una masa muscular de 70 toneladas. Los sacos aéreos internos, similares en principio a los de las aves, pero de dimensiones enormes, almacenaban grandes volúmenes de aire y aseguraban un suministro continuo a los pulmones, incluso durante los movimientos del animal. El metabolismo es quizás el aspecto más debatido de la biología de los grandes titanosaurios. Los dinosaurios en general y los saurópodos gigantes en particular tenían un metabolismo que no encaja perfectamente en ninguna de las categorías que conocemos de los animales modernos. No eran ectotérmicos como los reptiles actuales, que dependen del calor externo para regular su temperatura. Pero probablemente tampoco tenían la tasa metabólica basal de un mamífero de tamaño equivalente, que habría requerido una cantidad de alimento completamente imposible de obtener. La hipótesis más aceptada actualmente es que los grandes saurópodos tenían un metabolismo intermedio, más activo que el de los reptiles pero más económico que el de los mamíferos, potenciado por la inercia térmica de su enorme masa corporal. Y luego está la pregunta de la comida. ¿Cuánto tenía que comer el Patagotitan cada día para sobrevivir?
Las estimaciones varían según el modelo metabólico que uses, pero incluso las más conservadoras producen cifras impresionantes. Un titanosaurio de 70 toneladas con un metabolismo intermedio necesitaría procesar entre 400 y 800 kilogramos de vegetación al día para mantener su masa corporal estable. 400 kilogramos. Eso equivale aproximadamente a procesar el peso de un coche familiar de tamaño mediano en vegetación fresca cada 24 horas. ¿Cómo comía el Patagotitan? Su cabeza era relativamente pequeña para el tamaño del animal, con dientes simples en forma de palillo o de clavija, sin la complejidad anatómica de los herbívoros que mastican finamente. Los titanosaurios no masticaban su comida de la manera en que lo hacen las vacas o los caballos. Arrancaban grandes cantidades de vegetación. La ingerían con muy poco procesamiento oral y confiaban en su extraordinariamente largo y eficiente sistema digestivo para fermentar y extraer los nutrientes. Probablemente también tragaban piedras, los llamados gastrolitos, que actuaban en el estómago como un molino para triturar mecánicamente la vegetación antes de que la fermentación bacteriana hiciera su trabajo. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos porque ahora vamos a la parte que más me apasiona. ¿Cómo creció este animal desde un huevo hasta 70 toneladas? ¿Y cómo vivió en un mundo que también albergaba a sus depredadores? Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de los titanosaurios gigantes, y que sin embargo es probablemente el aspecto más asombroso de su biología. El Patagotitan empezó siendo un huevo. Un huevo de entre 20 y 30 centímetros de diámetro, del tamaño aproximado de un balón de fútbol. Y de ese huevo emergió una cría que pesaba menos de 10 kilogramos. 10 kilogramos y el adulto pesaba 77 toneladas. Eso significa que el Patagotitan, a lo largo de su vida, multiplicó su peso por un factor de entre 7,000 y 8,000. Ningún otro animal conocido de ninguna especie viva o extinta creció en una proporción tan extrema entre su estado recién nacido y su estado adulto. Un ser humano crece desde unos 3 kilogramos al nacer hasta entre 60 y 90 kilogramos de adulto, multiplicando su peso por un factor de 20 a 30. El Patagotitan multiplicaba el suyo por 7,000. Es un proceso de crecimiento sin paralelo en la historia de la vida. ¿Cómo era posible eso? Los estudios de paleohistología, el análisis de los anillos de crecimiento en el interior de los huesos fosilizados, nos dan una imagen parcial pero fascinante. Los anillos de crecimiento en los huesos de los titanosaurios gigantes muestran tasas de crecimiento que no tienen equivalente en ningún reptil vivo hoy y que son comparables, en términos absolutos, a las de los mamíferos más grandes. Un titanosaurio joven podía crecer varios cientos de kilogramos al año durante sus primeras décadas de vida. Para sostener ese crecimiento necesitaba consumir cantidades enormes de alimento y convertirlo en masa corporal con una eficiencia metabólica extraordinaria. Los estudios de los huesos del Patagotitan específicamente sugieren que los individuos encontrados en la flecha eran adultos que todavía estaban creciendo o que habían alcanzado recientemente su tamaño máximo. Esto es consistente con lo que sabemos de otros titanosaurios gigantes. El crecimiento no se detiene completamente con la madurez sexual, sino que continúa a un ritmo más lento durante toda la vida del animal. En otras palabras, los individuos más viejos del grupo eran los más grandes. El Patagotitan más grande que podría haber existido era simplemente el que más años tenía. El periodo de incubación de los huevos de titanosaurios se conoce gracias a yacimientos excepcionales de nidos fósiles encontrados en Argentina y otras regiones. Los titanosaurios ponían nidos de entre 15 y 30 huevos, enterrados en el suelo o cubiertos con vegetación en descomposición que generaba calor mediante la fermentación, de manera similar a como algunos cocodrilos actuales usan montículos de vegetación como incubadoras naturales.
El periodo de incubación era de varios meses. Una vez que las crías eclosionaban, estaban inmediatamente en peligro. 10 kilogramos en un ecosistema lleno de depredadores de todos los tamaños es una situación extremadamente precaria. Los carcarodontosáuridos adultos, los principales depredadores del ecosistema del Patagotitan, no eran una amenaza directa para los adultos, pero para una cría recién salida del huevo eran depredadores perfectamente capaces. Incluso los dromeosáuridos y otros depredadores medianos podían ser letales para los individuos más jóvenes. La estrategia de supervivencia de los titanosaurios frente a esta vulnerabilidad era estadística. Ponían muchos huevos, y aunque la mortalidad en las primeras etapas de vida era enorme, los pocos individuos que sobrevivían sus primeros años tendían a llegar a la edad adulta, porque a medida que crecían se iban convirtiendo en presas cada vez menos manejables para cualquier depredador. Había un punto de inflexión, probablemente entre los 5 y los 10 años de vida, en que el titanosaurio joven alcanzaba un tamaño suficiente para que ningún depredador de su ecosistema pudiera atacarlo con garantías de éxito. A partir de ese punto, si encontraba suficiente comida y agua, solo la vejez o el accidente podían matarlo. El Patagotitan vivió hace aproximadamente 100 millones de años, durante el Cretácico temprano y medio, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Pero el mundo de hace 100 millones de años no se parecía en nada al paisaje árido y ventoso de la Patagonia actual. Era un mundo radicalmente diferente. El clima cretácico de Sudamérica era subtropical a tropical, sin las temperaturas extremas del invierno moderno. Las estimaciones de temperatura media anual para esa región y esa época sugieren entre 20 y 25 grados centígrados de promedio, con lluvias estacionales abundantes. El paisaje que habitaba el Patagotitan estaba dominado por coníferas gigantescas, helechos arborescentes, cicadáceas y las primeras angiospermas. Las plantas con flores que durante el Cretácico medio estaban empezando a colonizar los ecosistemas terrestres, aunque todavía no dominaban la vegetación de la manera en que lo hacen hoy. Era un ecosistema de extraordinaria productividad primaria, grandes cantidades de biomasa vegetal producida constantemente en un clima cálido y húmedo. Y esa productividad era la base que hacía posible la existencia de un animal de 70 toneladas. Sin un ecosistema capaz de producir cientos de kilogramos de vegetación por hectárea cada año, el Patagotitan simplemente no podría haber existido. El gigantismo de los titanosaurios no es un rasgo arbitrario de la evolución, es la consecuencia directa de vivir en un mundo con una productividad vegetal extraordinariamente alta. En ese ecosistema, el Patagotitan no estaba solo, convivía con otros titanosaurios de menor tamaño, con otros herbívoros como los ornitópodos y con los que serían sus únicos enemigos reales, los carcarodontosáuridos. En la misma región y el mismo periodo se conocen depredadores como el Giganotosaurus carolini y el Mapusaurus roseae, ambos carcarodontosáuridos de entre 12 y 13 metros de longitud y entre 6 y 8 toneladas de peso. Exactamente los depredadores que en otro vídeo de este canal describimos como los amos del planeta durante el Cretácico sudamericano. La relación entre el Patagotitan y los carcarodontosáuridos es uno de los aspectos más fascinantes de la ecología de este periodo. Como ya exploramos en el vídeo del Giganotosaurus, estos depredadores no podían matar a un titanosaurio adulto mediante un ataque directo frontal. No tenían los medios para ello. Lo que hacían era aplicar la estrategia del desangrado a distancia, mordidas rápidas en zonas de alta vascularización, apertura de heridas masivas en tendones y arterias, y luego retirada para esperar a que la pérdida de sangre hiciera su trabajo. Era una carrera armamentista de escala descomunal. Los titanosaurios creciendo cada vez más grandes para que el ataque fuera cada vez más difícil y peligroso. Los carcarodontosáuridos evolucionando mandíbulas y estrategias más eficaces para derribar presas de tamaño creciente. Pero había un límite a lo que la estrategia de caza de los carcarodontosauridos podía hacer. Un Patagotitan adulto en plena salud, con 77 toneladas de masa y unos tendones del grosor de un árbol, era prácticamente invulnerable a cualquier ataque individual. Las heridas que un Giganotosaurus podía infligir en un Patagotitan adulto eran proporcionales. Lo que en un animal de 2 toneladas sería una herida mortal, en un titanosaurio de 70 toneladas era una molestia grave, pero no necesariamente letal.
La colosal masa muscular y la enorme reserva de sangre del animal significaban que podía sobrevivir pérdidas de sangre que matarían a cualquier animal más pequeño. La evidencia de esta interacción no es solo teórica. En varios yacimientos de titanosaurios del Cretácico sudamericano se han encontrado marcas de dientes de carcarodontosáuridos en huesos de saurópodos gigantes. Algunas de esas marcas muestran signos de remodelación ósea, lo que significa que el animal sobrevivió al ataque y vivió el tiempo suficiente para que el hueso empezara a sanar. Era una guerra de desgaste permanente, librada en cámara lenta por los estándares de la biología, en la que ambos linajes fueron empujando los límites de lo que la evolución puede construir. ¿Es realmente el Patagotitan el animal más grande que ha existido? Esta es una pregunta que parece simple, pero que esconde una complejidad considerable. La respuesta depende de cómo definas grande, de qué animales incluyes en la comparación y de qué tan fiables son las estimaciones disponibles. Si hablamos de masa, de peso total en kilogramos, el Patagotitan compite directamente con la ballena azul, el animal más grande que existe hoy. La ballena azul puede alcanzar 190 toneladas en los individuos más grandes registrados, más del doble que el Patagotitan. Pero la ballena azul vive en el agua. Esto donde la flotabilidad elimina la necesidad de soportar el propio peso contra la gravedad. La comparación relevante para entender el reto de ingeniería biológica es entre animales terrestres. Animales que tienen que cargar con su propio peso. Y en ese registro, el Patagotitan no tiene rival conocido. Hay otros titanosaurios que compiten con el Patagotitan por el título de mayor animal terrestre. El Argentinosaurus huinculensis, descrito en 1993, fue durante más de 2 décadas el campeón no oficial de los titanes de la Tierra, con estimaciones de peso que en algunos estudios superaban las 80 toneladas. Pero el Argentinosaurus es conocido por un material fósil muy fragmentario, principalmente algunas vértebras dorsales y fragmentos de las extremidades. Las estimaciones de su tamaño total tienen un margen de error considerable. Por ahí el Patagotitan, con más de 140 fragmentos de al menos 6 individuos, está respaldado por una base de datos fósil incomparablemente mayor, lo que hace sus estimaciones más robustas. El Dreadnoughtus shrinii, descubierto en la Patagonia en 2014 y descrito el mismo año que el Patagotitan, fue presentado inicialmente por sus descubridores como el animal terrestre más grande conocido, con una estimación de masa de 65 toneladas. Estudios posteriores revisaron esa cifra a la baja, sugiriendo que el espécimen descubierto era todavía un individuo subadulto que no había alcanzado su tamaño máximo. Si ese fuera el caso, un Dreadnoughtus adulto completamente maduro podría haber sido comparable o incluso mayor que el Patagotitan. La honestidad científica requiere decir que el debate sobre cuál fue exactamente el titanosaurio más grande no está completamente resuelto, y es probable que nunca lo esté con total certeza, dado que los fósiles completos de estos animales son extraordinariamente raros. Lo que sí podemos decir con confianza es que el Patagotitan está en el grupo de los animales terrestres más grandes que han existido, posiblemente en el primer puesto, y que cualquier incertidumbre sobre si era ligeramente más o menos grande que el Argentinosaurus o el Dreadnoughtus no cambia la historia fundamental. Estos animales existieron, eran de una escala que desafía la imaginación, y la historia de cómo llegaron a ser tan grandes es una de las más fascinantes que la evolución ha producido. Un dato que sí es claro e indiscutido. El Patagotitan es el titanosaurio para el que tenemos la mayor cantidad de material fósil bien estudiado. Eso lo convierte en nuestra mejor ventana a la biología de los gigantes absolutos de la historia terrestre. Y esa ventana, aunque todavía parcial, ya nos ha revelado cosas que no sabíamos antes de 2017. Después de años de excavación, preparación y estudio, llegó el momento de que el Patagotitan se mostrara al mundo. Y aquí es donde la historia adquiere un detalle que resume perfectamente la escala de este animal. El esqueleto reconstruido del Patagotitan no cabe en la mayoría de los museos del mundo. El Museo de Historia Natural Americano de Nueva York, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo, quiso exhibir una réplica del Patagotitan. El problema es que la sala Milstein de la vida oceánica, donde normalmente se exhiben los grandes animales del museo, incluyendo la famosa réplica de ballena azul de 25 metros, no tenía suficiente longitud para albergar un Patagotitan completo.
La solución fue exhibir la réplica con el cuello y la cabeza asomando por la puerta de la sala, extendiéndose hacia el pasillo exterior. El Patagotitán literalmente no cabe en el museo, y esa imagen, la de un esqueleto tan grande que desborda las paredes de uno de los museos más grandes del mundo, dice más sobre la escala de este animal que cualquier cifra numérica. El proceso de crear la réplica fue en sí mismo un proyecto de ingeniería considerable, que los paleontólogos y técnicos del museo trabajaron a partir de los moldes de los huesos originales para crear copias de resina que pudieran montarse de manera segura. Las vértebras de la cola, algunas de las cuales son del tamaño de un frigorífico doméstico, tuvieron que ser fabricadas de materiales ligeros que pudieran colgarse del techo sin riesgo estructural. Los fémures, esos huesos de 2 metros y 40 centímetros que fueron el primer contacto de la humanidad con este animal, se exhiben en posición vertical al lado de la réplica montada, permitiendo a los visitantes pararse junto a ellos y entender visceralmente la escala del animal. En el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, donde se llevó a cabo gran parte del trabajo de preparación y donde se custodian los fósiles originales, la exhibición del Patagotitán se convirtió en el punto central del museo. Visitantes de todo el mundo viajan específicamente a Trelew, una ciudad patagónica que no aparecería en ningún itinerario turístico convencional, para ver los huesos originales de este animal. El turismo paleontológico en torno al Patagotitán ha tenido un impacto económico significativo en la región, una consecuencia directa de que un trabajador rural con los ojos abiertos notara algo inusual en el suelo de un campo. Llegamos a la pregunta que da título a este vídeo: el animal más grande que ha caminado sobre la Tierra, descubierto en 2014, descrito científicamente en 2017, exhibido en uno de los museos más visitados del mundo y sin embargo prácticamente desconocido para el público general fuera de los círculos paleontológicos. ¿Por qué? Te doy la primera razón, es la más obvia: el nombre, Patagotitán majorum. Son 5 sílabas en el nombre del género y 3 en el epíteto específico. Para alguien sin familiaridad con el latín científico, es un nombre que no se ancla fácilmente en la memoria, que no tiene las connotaciones inmediatas de Tyrannosaurus rex o incluso de Brachiosaurus. Los nombres difíciles de pronunciar y recordar tienen una desventaja enorme en la batalla por la atención popular. T-Rex tiene 2 sílabas, Brachiosaurio tiene 5, pero ya lleva décadas en el vocabulario popular gracias al cine. Patagotitán majorum necesita un esfuerzo activo de memorización que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer si no tiene ya un interés establecido en el tema. La segunda razón es que no hay película. El cine es, sin ninguna duda, el vector más poderoso de difusión cultural de los dinosaurios. El Tyrannosaurus rex y el Velociraptor son conocidos por cientos de millones de personas en todo el mundo, principalmente gracias a Jurassic Park y sus secuelas. El Spinosaurus ganó notoriedad instantánea cuando apareció en Jurassic Park 3. El Indominus Rex, que ni siquiera existió en la realidad, es reconocido por cualquier niño que haya visto Jurassic World. El Patagotitán no ha aparecido en ninguna producción cinematográfica de gran presupuesto. No tiene una escena icónica asociada. No hay una imagen cultural que te haga pensar en él automáticamente. La tercera razón es más sutil y más interesante. Los herbívoros gigantes en general generan menos emoción narrativa que los depredadores. El público es atraído instintivamente por los carnívoros, feto por los animales con dientes y garras y comportamientos de caza dramáticos. Un animal de 70 toneladas que come hojas, por asombroso que sea desde el punto de vista biológico, no activa las mismas respuestas emocionales que un depredador de 8 toneladas con la mordida más poderosa de la historia. Es una cuestión de psicología evolutiva. Nuestros cerebros están programados para prestar atención a los depredadores potenciales, y esa programación se filtra en lo que encontramos interesante y memorable. La cuarta razón es la geografía del descubrimiento. Los grandes yacimientos de dinosaurios norteamericanos, como los de Montana, Wyoming y Dakota del Sur, llevan más de 150 años siendo excavados y tienen una infraestructura de museos, medios de comunicación y cultura popular construida alrededor de ellos. El Badlands de Montana es un destino turístico paleontológico establecido. Hell Creek es un nombre que los aficionados a los dinosaurios conocen.
Los yacimientos patagónicos, por más ricos que sean, están en una región geográficamente remota y menos conectada con los circuitos culturales anglosajones que dominan la difusión global de contenidos científicos. Un descubrimiento en Montana llega a la portada del New York Times. Un descubrimiento equivalente en la Patagonia puede pasar semanas antes de que reciba la misma cobertura internacional. Y sin embargo, la Patagonia es probablemente la región del mundo con mayor densidad de hallazgos de titanosaurios gigantes, no porque tenga más fósiles que otras regiones, sino porque tiene las condiciones geológicas ideales para su preservación y exposición. Rocas sedimentarias del Cretácico aflorando en superficie en una zona con escasa cobertura vegetal, erosionadas constantemente por el viento patagónico hasta revelar lentamente los huesos enterrados. La Patagonia es en ese sentido el lugar del mundo donde más titanes se esconden bajo la tierra, esperando ser encontrados por el próximo Aurelio Hernández. El Patagotitan Majorum pesaba 77 toneladas, medía 37 metros. Su fémur era más alto que un ser humano. Su corazón pesaba más de 200 kilogramos. Necesitaba comer cientos de kilogramos de vegetación cada día para sostenerse. Empezó su vida como un huevo del tamaño de un balón de fútbol y multiplicó su peso por 7,000 durante su existencia. Y caminó por la Tierra hace 100 millones de años en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Es el animal más grande que ha pisado la tierra firme en 4,000 millones de años de historia de la vida en este planeta. Y prácticamente nadie lo conoce. Eso nos dice algo importante, no sobre el Patagotitan, sino sobre nosotros. Lo que recordamos no es necesariamente lo más importante. Lo que recordamos es lo que nos ha sido mostrado con más insistencia, con más dramatismo, con más inversión narrativa y cultural. El Tyrannosaurus Rex ha tenido décadas de películas, documentales, libros, juguetes y series televisivas construyendo su imagen en la cultura popular. El Patagotitan tiene un artículo científico de 2017 y una réplica en un museo de Nueva York cuyo cuello asoma por la puerta. Pero la historia del Patagotitan también nos dice algo sobre los límites de la vida. 77 toneladas es aproximadamente el máximo que un animal terrestre puede alcanzar antes de que las leyes de la física se vuelvan en su contra. Por encima de ese peso, los problemas de soporte estructural, de circulación sanguínea, de termorregulación y de locomoción se acumulan hasta hacer imposible la vida tal como la conocemos. El Patagotitan estaba en ese límite, no porque la evolución se detuviera arbitrariamente, sino porque llegó al borde de lo que la biología puede construir sobre tierra firme, impulsada por 100 millones de años de presión evolutiva entre las plantas más productivas que ha conocido este planeta y los depredadores más grandes que han existido. Y luego desapareció, no de golpe, no en un instante. Como todos los carcarodontosáuridos que eran sus contemporáneos y a los que ya hemos dedicado otro vídeo, los titanosaurios gigantes empezaron a desaparecer antes del fin del Cretácico. A medida que los ecosistemas cambiaban y las plantas que sostenían su enorme metabolismo se transformaban, el meteorito de Chicxulub acabó con los que quedaban. Pero el Patagotitan, en su forma más colosal, ya era historia antes de que cayera esa roca del cielo. Lo que quedó fueron sus huesos, enterrados bajo la roca patagónica durante 100 millones de años, esperando a que la erosión los sacara lentamente a la superficie, esperando a que alguien con los ojos abiertos los encontrara y supiera que no eran una roca extraña. Aurelio Hernández los encontró, y con ese hallazgo, sin buscarlo, sin saberlo, puso en manos de la ciencia la mejor evidencia disponible del animal más grande que ha existido sobre la tierra firme de este planeta. Eso merece ser contado. Eso merece ser recordado. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver la historia de la vida en la Tierra, si la próxima vez que veas un dinosaurio en el cine o en un museo vas a pensar en el Patagotitan y en los 100 millones de años que separan ese hueso del suelo patagónico de esta pantalla, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame qué es lo que más te ha impactado de la historia del Patagotitan. ¿El tamaño? ¿El crecimiento desde un huevo de 10 kilogramos hasta 77 toneladas? ¿La historia del descubrimiento? ¿El hecho de que prácticamente nadie lo conoce?
Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasione la paleontología, la historia natural o simplemente las historias que el planeta tiene enterradas bajo sus suelos, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.